Bueno, buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Rafael. Estamos en este momento hoy con nuestra hermana Yolanda, la cual nos quiere compartir su testimonio, un testimonio de vida el cual deseamos que conozcan para saber cuánto el Señor nos ama, cuánto puede hacer con nosotros cuando nosotros entregamos su corazón y dejamos que Él obre conforme a su voluntad sobre nuestras vidas. Hermana Yolanda, cuéntenos sobre usted. Bueno, mi hermano Rafael, primeramente, muchas gracias y me agrada poder compartir este testimonio, que sea para la honra y la gloria de nuestro Señor. Mi nombre pues es Yolanda Dávila, en este momento tengo ya 61 años y bueno, mi profesión de 30 años fue con el cabello, ¿no? Con la belleza. Fui estilista y bueno, sigo aún haciendo mi labor cuando se necesita. Ok, listo, hermanita Yolanda. Ahora cuéntenos acerca de su enfermedad. ¿Qué padecimiento fue el que usted tuvo? En el diciembre de 2019 fui a un control médico, me hicieron la mamografía y allí en ella salió algo raro. Me pasaron a que me hiciera una ecografía y determinaron que tenían que hacerme una biopsia. Me hicieron la biopsia, me vio el mastólogo y me dijo que yo tenía que ir a que me retiraran parte de la mama y a quimioterapias y a radioterapias. En ese momento entró la pandemia y pues yo hasta el momento asistía hacía muchísimos años a una denominación y como todas las iglesias se cerraron en ese momento, vino una familia amiga que era adventista y bueno, sigo nuestra pregunta para ellos. Siga. Entonces, esa familia nos hizo una invitación, me hizo a mí una invitación a un grupo, a un pequeño grupo que hacían allá en su casa y yo empecé a asistir. Ahí fue donde poco a poco yo vine a conocer que el Señor tenía en su infinito amor y misericordia, había dado un extenso conocimiento de cómo cuidarnos, de cómo tratar de nuestro cuerpo, de qué forma de alimentarnos, pero en realidad no tenía un conocimiento extenso y lo único que hice en ese momento pues fue dejar las carnes, todo lo que era dulce, que supe que eso alimentaba el cáncer, y todo lo que se convertía en dulce o en azúcar en la sangre. Entendí y comprendí que el azúcar alimenta la sangre. Entonces yo alejé todo lo que era dulce, los fritos también, las harinas procesadas, y traté y empecé a cuidarme. Pues lamentablemente en ese momento no tenía un conocimiento real acerca de las medidas, las formas de comer hasta ese momento. Bueno, hermanita Yolanda, ahora coméntenos cómo ha sido su experiencia con la medicina de Dios. ¿En qué momento usted decidió que el Señor guiara su vida a través de los remedios naturales y a través de la medicina natural? Bueno, hermano, ya yo creo que a la vuelta de unos 6 meses de haberme dado ese diagnóstico, ya cuando pasó la pandemia, que uno se pudo movilizar, yo me fui
ya tenía conocimiento, hermano, de los 8 remedios naturales. Por lo tanto, pues yo me alejé de la ciudad y me fui a un sitio donde había aire puro, empecé a hacer ejercicios, pero en realidad yo hasta ese momento no conocía exactamente la forma correcta de yo comer, y más con este diagnóstico que se me había dado. Por lo tanto, yo me comía 1 o 2 platos de garbanzos, de lentejas, de frijoles y sí buena ensaladita. Pero me sucedía algo, hermano Rafael, que cada vez, a medida que iba pasando el tiempo, lo que sucedió, hermano, es que yo rechacé eso, todo lo que el médico me mandó a hacer, porque yo ya había vivido en carne propia lo que era el cáncer en mi hija. Entonces yo sufrí muchísimo, mi hija, todo lo que ella sentía dentro de su cuerpo, todo ese dolor espiritual, físico, se le inflamaba el estómago terrible, no comía, no me recibía, y todo eso era muy doloroso para mí. Por lo tanto, por eso yo decidí buscar y confiar en el Señor, pero lamentablemente no tenía la forma correcta de qué debía yo de comer. Yo había dejado todos esos alimentos, yo había dejado todos los fritos, las harinas, los azúcares, los dulces, pero no sabía las cantidades y exactamente cuál debía de ser el menú diario. No sabía cómo debía reemplazar los alimentos. Es correcto. Cómo balancearlos de la manera adecuada para poder ayudar a la recuperación de su enfermedad. Es correcto, hermano Rafael. Entonces, debido a eso, yo cada vez me fui secando más, acabando más, mis fuerzas fueron terminando, y el tumor empezó a crecer poco y gradualmente, de una manera muy rápida, hermano Rafael, demasiado rápida, y hasta que llegó a un término en que yo ya no sentía alientos ni fuerzas para yo pararme, tanto que yo le decía al Señor dentro de mí, porque ya ni deseo de orar tenía, hermano, pero en lo más profundo de mi corazón yo le decía al Señor, pues dame fuerzas para lo que viene. Realmente, o sea, mis condiciones eran tal que yo misma, mi familia misma, estaba en una decadencia espiritual y física. Pero en el amor tan impresionante que el Señor tiene para conmigo, que es lo que más me admiro en este momento, hermano, es que el Señor envió una persona a darme una palabra, sin esa persona saber, porque yo ocultaba, en el medio donde yo estaba, yo ocultaba lo que yo tenía, nadie sabía, y esa persona vino y me dijo, el Señor me inquietó mucho para traerle esta palabra, que fue cuando el ángel de Jehová se le presentó a Gedeón y lo envió. Era azotado el pueblo de Israel por los madianitas, y cuando llegaban las labranzas y estaba lista ya la cosecha, venían y se llevaban ganado, llevaban todas las semillas, pero le dijo, tú vas a enfrentar tu enemigo y te dará la victoria. Porque yo ponía muchos peros y también él puso peros, pero ¿qué? Mi familia es pobre, pero yo soy el menor, pero entonces no, ve, porque el Señor te dará la victoria. Entonces fue evidente y claro que el Señor me estaba diciendo que yo no iba a morir, o sea, que hiciera lo que tenía que hacer, y entonces me dispuse. Me hicieron la cirugía en abril del 2025. Lastimosamente me hicieron una herida extremadamente enorme, la dejaron totalmente abierta,
estuve tan mal que pues los médicos y todo el mundo y mi familia pues no creían que yo iba a resistir. Cuando me enviaron al oncólogo, el oncólogo me vio y me dijo, no señora, mi peso era extremadamente, impresionantemente, Estaba demasiado delgada. estaba los huesitos muy delgados Estaba muy deteriorada. y el cuerito que cubrían esos huesos estaba totalmente seco. Me llevaron a la UCI y bueno, después cuando yo salí de allí, que ya me dieron de alta, eh, tuve un buen tiempo, hermano Rafael, sentado en la camita porque no me podía acostar, no me podía valer por mí misma, ni siquiera de lo más básico. Y en ese entonces yo le decía al Señor, decía, bueno, Señor, como dice en el libro de Santiago, esa palabra siempre estuvo conmigo en ese momento, donde dice, gozaos profundamente, gozaos profundamente cuando halléis en diversas pruebas. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces en ese momento yo realmente le decía, bueno Señor, este dolor es impresionante, me colocaron medicinas muy terribles como el tramadol, la prevagalina y el acetaminofén cada 8 horas, las 3, y eso era, bueno, fuerte. Entonces yo le decía, bueno Señor, yo quiero gozarme aquí en medio de este momento donde no me puedo mover, donde no puedo hacer nada, donde dependo de todo. Yo quiero conocerte. Amén. Yo quiero conocerte. Y el Señor sabía el por qué, Él que todo lo sabe, sabía, hermano Rafael, por qué tenía yo que llegar hasta esa situación. Yo tuve la profesión de belleza, era una mujer muy vanidosa, yo era dominante, era altiva, era orgullosa. Las cosas que sabemos que al Señor no le agradan, porque el Señor nos ha mandado a ser mansos y humildes de corazón, y esa es la parte por la que entiendo yo, hermano Rafael, que el Señor me tuvo que llevar a esa situación. Ajá, la tuvo que llevar al polvo para que pudiera reconocer a Dios como su hacedor, como su sustentador. Sí, y viví una experiencia muy hermosa, hermano, en ese tiempo que yo estuve en esa situación. Un día mi hija me dijo, mamá, ¿cómo se siente? Le dije, o sea, ya estaba operada. Claro, yo ya estaba operada operado. con una cirugía que me dejaron totalmente abierta y era muy grande. A mí me rasparon supremamente los huesos muy fuerte. Me retiraron, hermanos, los ganglios que estaban después, los revisaron y estaban totalmente sanos. Amén. Creo que el cambio de alimentos que yo hice me hizo bien. Ok, ahí es donde vamos a entrar ahora. Una vez pues que usted fue operada, entonces entró conoció el mensaje de la Reforma ProSalud. Sí, hermano. Y a partir de ese momento, lastimosamente en el momento de la cirugía y del tiempo postoperatorio, yo tuve que estar en casa de mi papá, donde pues los alimentos no eran realmente tan sanos, pero había algo importante, y era que el Señor estaba haciendo una obra grande en mí, y si Él no permitió que yo muriera, de todas maneras, Él estaba haciendo esa obra de transformación en mi pensamiento y en mi alma, en mi ser, hermano. Amén. Entonces, ese tiempo, ya después cuando salí de allí, sentí una responsabilidad grande, hermano, de ajustarme
a lo que el Señor nos ha mandado de los 8 remedios naturales. Amén. Después cuando ya estuve bien, me fui a ese sitio donde estuve y para poder allí trabajar todo lo que era la parte allá, como no es precisamente el campo, pero sí hay zona verde donde hay más tranquilidad, no estoy en la ciudad, en la contaminación. Salió al campo para tener una conexión más cerca con el Señor, para sí, una tranquilidad y para poder experimentar más la mano de Dios obrando en su vida. Es correcto, hermano. Entonces allí pues pude tener más disponibilidad de hacer lo que el Señor nos manda, los 8 remedios naturales. Y hermanos, hay algo especial, ¿no? Y de tener también la oportunidad, ya estando en el campo, de poder comer alimentos saludables, ¿cierto? Porque ya correcto. Me imagino empezó a practicar el nuevo estilo de vida que el Señor nos está llamando para que lo practiquemos, ¿cierto? Claro, hermano Rafita. Y lo más hermoso es que pues yo en mis oraciones le pedía a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo, amén, que cada vez me pusiera delante de mí, me trajera a esas personas idóneas con un conocimiento más profundo de lo que es cómo cuidarse de nuestro cuerpo, cómo preparar nuestros alimentos de la manera más adecuada. Y hermano Rafita, más que todo, cómo guiarme por las senderas, la senda verdadera del conocimiento de la verdad. Amén. Y el Señor ha hecho eso tan lindo. Y hermano Rafita, pues por eso me gozó tanto estar aquí en este sitio, hermano, porque es respuesta a las súplicas que he tenido, que le he pedido a mi Salvador. Siempre he tenido ese anhelo, muchos años atrás, suplicándole al Espíritu Santo que me lleve por sendas de justicia, por amor amén, a su nombre y a ese conocimiento verdadero. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es: ¿qué recomienda usted a nuestros televidentes, hermana Yolanda, a los que desean practicar un nuevo estilo de vida saludable recomendado por el Señor? ¿Qué nos puede decir usted según la experiencia que ha tenido luego de todo esto que ha vivido? Bueno, hermano Rafael, yo pienso que no es necesario, porque Dios sufre con nuestros sufrimientos. Y el plan del Señor es que nosotros seamos felices y estemos totalmente sanos. Entonces, hermano Rafael, pues yo recomiendo, puesto que es muy doloroso pasar por una situación como la que yo pasé, hermano. Uh-huh. Y yo, cuando alguien me dice que tiene cáncer, yo siento un dolor, porque llegar hasta allá no es necesario, hermano Rafael. Yo le digo y le recomiendo a todas las personas que yo les hablo, si nosotros fuésemos obedientes a esos consejos tan maravillosos que el Señor nos ha dado, esos 8 remedios naturales, cuando una persona está sana, son suficientes. Son un tesoro. Son suficientes para poder mantener la salud. Entonces, hay tantos beneficios tan grandes en cada uno de esos remedios que el Señor nos ha dado. Hay tantos beneficios. Yo creo, hermano Rafita, que al contrario, yo les sugiero, les aconsejo con mi corazón en la mano, es que debemos pedirle al Espíritu Santo esa temperancia, ese dominio propio, que es el que Él nos da, es nuestro ayudador, para que nosotros seamos muy firmes, para que al tener ese cuidado con nuestro propio cuerpo, podamos ser ejemplo de los demás, de las personas más cercanas, de las amén, más allegadas, porque es un compromiso que nosotros, yo siento, hermanos,
un compromiso muy grande delante del Señor, con mi familia. Por ejemplo, otra milagro, si mi hermano me permite con Sí, el tiempo. claro, sí, señora. Otro milagro maravilloso que el Señor hizo es que hacía 30 años yo estaba separada de mi esposo. El Señor ha obrado, es que las pruebas es la única forma que el Señor tiene para atraernos a Él, porque cuando nosotros hemos crecido, hemos hecho y ha pasado los años, hermano, y hemos hecho nuestra voluntad y lo que hemos querido, y no ha sido precisamente la voluntad de nuestro Padre, por lo tanto es que caemos nosotros en las enfermedades. Entonces, hermanos, lamentablemente sucedieron cosas con el esposo de mi juventud, que hubo una separación durante 30 años y el Señor ha permitido, primero lo de mi hija, el apoyarnos juntos después de que no nos queríamos, hermano Rafael, ni él me quería ver a mí, ni yo lo quería ver a él menos. Y cómo él permitió esto para unirnos, para podernos apoyar y apoyar a nuestra hija y sacarla adelante. Después vino lo mío y cómo el Señor le puso allá en su corazón el que él fuera y estuviera cuidándome allá en la clínica. ¿Qué sucedió con todas estas cosas, hermano? Entonces, que ya yo tuviera la oportunidad, cuando ya estuve bien, de ir y entonces ayudarlo en todos los 8 remedios. Qué maravilloso, o sea que en la prueba nos debemos de gozar, porque sí, las bendiciones, si nos agarramos de la mano del Señor, trascienden más allá del beneficio hacia nosotros, ¿cierto? Sino que podemos llegar también a compartir esas bendiciones con otros. Pues, hermano, una de las cosas que yo también quiero aprovechar la oportunidad para decir es que nosotros no debemos afligirnos cuando estamos pasando una prueba dura y difícil. Nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar esa prueba, porque es la única forma que el Señor tiene, hermano, para cambiar nuestro carácter, para transformar en el amor tan grande que Él tiene, transformarnos y hacer de nosotros esas criaturas nuevas en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, seguimos aquí con nuestra hermana Yolanda. Ahora queremos saber cómo nuestra hermana supo del Edén, Hogar de Restauración y Educación. ¿Cómo conoció usted sobre esta obra y qué piensa? Muy bien, hermano Rafael. Un año y medio después, en uno de los controles, cuando el doctor me vio, que pues precisamente el doctor que me hizo la cirugía me vio, él se alegró cuando me vio, me dijo: no lo puedo creer que estás tan bien. Es que nosotros pensábamos que iba a fallecer, que no iba a aguantar. Que no iba a aguantar. Entonces se alegró mucho de verme, pero él me hizo una serie de exámenes donde tenía yo que pasar por radioactividad, y resulta que por un motivo él nuevamente quería mandarme donde me inyectaban en la sangre un químico radiactivo. Y yo dije, no. Si el Señor permitió sacarme de a un paso de la sepultura, Él mismo se encargará de mi vida y yo no voy a aparecer. Decidí, hermano, no volver nunca más allá. En un congreso que estuve ya casi hace un año en la colina, donde vino un especialista y habló del tema de salud y del cáncer y de los hábitos alimenticios. Uh-huh. Entonces después él permitió que hiciéramos preguntas. Entonces yo le dije, bueno, doctor, yo quisiera saber una forma correcta para que yo tenga que hacer en mi estilo de vida por este diagnóstico que tuve.
Entonces él me dijo, hermana, busque alguno de los hermanos que tenga un sanatorio, porque es bueno que usted vaya por si alguna raíz haya quedado o esté ahí en su cuerpo. Entonces, desde ese momento usted ha estado bajo la mano de Dios a través del estilo de vida que el Señor le ha mostrado. Claro que sí, hermano. He querido pedirle mucho al Señor esa sabiduría y ese conocimiento para ir al pie de lo que el Señor me está mandando. Claro, hay veces que yo salgo de la casa y de repente haya hecho algún paréntesis de comer, no, por ejemplo, la ensalada. Hay veces que por un viaje o por esto no hay esa porción de vida, pero entonces por eso yo vine, porque yo quiero ahorita irme con el firme propósito, hermano Rafael, y pues maravillada de todo lo que el Señor me ha dado acá en cuanto a conocimiento espiritual, en cuanto a los zumos, el alimento, las terapias, porque voy con un compromiso primeramente con Dios. Con Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que yo me repito aquí en mi misma mente, hermano Rafael, es que si el Señor me dio otra oportunidad de vida, hay una responsabilidad. Primero, con el Señor, porque me dio un conocimiento enorme que yo nunca lo tenía, hermano. Nunca había. Entonces yo siento que Dios abrió los cielos de extremo a extremo, tesoros grandes y maravillosos que yo antes no conocía y que yo debo aprovecharlos. Y pues yo recomiendo a todos los que me están escuchando que Dios, en su amor tan grande como Él mismo lo dice, si vosotros siendo malos dad cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más hace nuestro Padre que es perfecto. Y yo les digo con mucho amor, aprovechemos tantos tesoros de conocimientos que el Señor tiene para cada uno de nosotros, en lo espiritual, en lo físico, en cómo nosotros podemos evitar una enfermedad. Amén. En eso me maravillo yo, hermano Rafael, que Dios nos ha dotado de muchísima herramienta. Yo le pido siempre al Señor, Señor, dame la sabiduría, dame la memoria que yo necesito para poder retener, captar, entender y comprender y aprovechar esos regalos y esos tesoros tan grandes que el Señor nos da, que no lo merecemos, pero que a Él le place darnos, hermano Rafael. Amén. O sea que usted ha aprendido mucho sobre cómo cuidar su cuerpo, primeramente, cómo cuidar su alma, porque el Señor ha querido sanar primeramente su alma. Y también cómo a través de la alimentación podemos llegar también a ser bendecidos en gran manera por el cielo, y a través de también los 8 remedios naturales poder alcanzar la plenitud que Dios desea en esta tierra, la preparación que debemos tener continua para cuando Él venga poder encontrarnos dispuestos y preparados. Hermano Rafael, yo pienso que lo único que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios es tomar la decisión. Amén. Porque Él nos amó tanto, hermano. Él nos escatimó entregarlo todo por nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros responderle a ese amor, hermano Rafael. Amén. La invito para que, ya que ha venido y el Señor le ha permitido venir a este lugar a aprender tantas maravillas, siga valorando esas enseñanzas, porque son joyas que el Señor ha regalado por el mismo amor que siente por usted, y también la dé a conocer a otros, ¿sí? Le enseña a otros de ese amor y todas las cositas que aprendió durante el tiempo que estuvo aquí, y la comparta con el mismo amor que el Señor se lo ha permitido a usted, ¿sí, hermanita Yolanda?
Muchas gracias, mi hermana, por su testimonio. Espero que haya sido de beneficio para todos mis hermanos, los que nos están viendo, y que también permitan que Dios obre en sus corazones y que la voluntad del Padre sea con nosotros cada día. Amén. Amén.